Bueno, bienvenidos al capítulo 1 de Conversaciones con Dios, tomo 1. Vamos a empezar con este video. Dice así: en la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles, dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba. Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojonas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero? Finalmente, y sobre todo, preguntaba, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuestas y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si lo sostuviera una fuerza invisible, De repente, la pluma empezó a moverse por sí sola. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me voy desahogando, pero si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fueran, como que hay cielo? Y escribí. ¿Qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Ese dictado duró 3 años y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminara de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir, entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo, hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento, es la única palabra que realmente resulta apropiada, para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas, y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta, y si este material es importante, lo es para su existencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en las manos en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando la planteé, de aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor, y esto es lo que me dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti,
inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces, los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero que en este momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan del medio de comunicación menos eficaz. Estas son más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias, no son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso, os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, dais tan poco valor a la experiencia que cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos, muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación, y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra la alegría. La palabra más claras son aquellas que encierran la verdad. El sentimiento más grandioso es llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros, no importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices,
qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad. Otros porque parece demasiado difícil seguirlos. Muchos debido simplemente a que se entienden mal. La mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoráis. Especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado a vuestra experiencia. El resultado de que no escucháis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado, ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje, antes o después. Sin embargo, no os forzaré. Nunca os ocasionaré, ya que les he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os la quitaré. Así pues, seguiré enviándoles los mismos mensajes una y otra vez, a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes, hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habías hablado, me habías rezado, me habías intercedido ante mí, me habías suplicado, pero ahora puedo responderos, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. Se inicia una conversación. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación procede de Dios? ¿Cómo sé que no se trata de mi propia imaginación? ¿Qué diferencia habría? ¿No ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te trataré los pensamientos, palabras o sentimientos exactamente apropiados y en un determinado momento, precisamente cuando me venga bien para mi propósito, utilizaré alguna sentencia o varias. Sabrás que esas palabras proceden de mí porque tú, espontáneamente, no has hablado nunca con tanta claridad. Si hubieras hablado ya con claridad de tales asuntos, no te preguntarías acerca de ellos. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de personas especiales en momentos especiales? Todo el mundo es especial y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro. Mucha gente decide creer en Dios, se comunica de maneras especiales y únicamente con personas especiales. Esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar mi mensaje y aún más de aceptarlo. Esa es otra cuestión. Y les permite quedarse con lo que dicen otros. No tenéis que escucharme, puesto que ya habéis decidido que otros me han oído acerca de todos los asuntos y tenéis que oírles a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han oído decir, vosotros no tenéis que pensar en absoluto. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que recibe mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace 2000 años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento. No obstante, te propongo una nueva forma de comunicación con Dios. Una comunicación de doble dirección. En realidad eres tú quien me ha propuesto a mí. Y yo he venido a ti, en esa forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. ¿Por qué algunas personas, como por ejemplo Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras? Porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar.
están dispuestas a oír y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado o magníficamente equivocado. ¿Debemos escuchar a Dios aún en el caso de lo que diga no nos parezca equivocado? Especialmente cuando parece equivocado. Si creéis que estáis en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender, pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos y mirad cómo es el mundo. Evidentemente es algo que habéis fallado y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de pareceros correcto, puesto que correcto es un término que utilizáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa aparecerá en un primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose a uno mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuera realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esa pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar, el científico cuestiona todos los presupuestos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? Otros. ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia, por el amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha a tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo, aquí y ahora. No, me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? Como apareciendo ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No, yo quiero decir de un modo indiscutible, de un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me harías aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de Dios. En lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven, pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy, y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo bajo una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualquiera otras personas, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas, de modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele,
cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Todas cuestionarían. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo o simplemente de la imaginación de alguien o de cualquier causa distinta a mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe de ser cosa de Satanás. Y eso es lo que sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado el propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador, y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo pedirías. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado. Pero no habéis escuchado la respuesta o no queréis creerla. Responderé de nuevo con palabras de hoy en un lenguaje actual de la siguiente manera. No tendréis lo que pedís, ni podéis tener nada de lo que queráis, y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia, y el decir que queréis una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dais gracias a Dios por adelantado por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí, en efecto. La gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formuléis. Así pues, no supliquéis nunca, antes bien agradeced. Pero, ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la que manipular a Dios, un mecanismo con el que engañar al universo. No podéis mentiros a vosotros mismos. Vuestra mente sabe la verdad de vuestros pensamientos. Si decís gracias, Dios mío, por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en vuestra realidad presente, estáis suponiendo que Dios es menos claro que vosotros, y por lo tanto produciéndose realidad en vosotros. Dios sabe lo que vosotros sabéis, y lo que vosotros sabéis es lo que aparece en vuestra realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que esto no está presente? Fe. Si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que incluso antes de que me preguntes, habré respondido. Porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras posibles, a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, que sea lo que sea que queráis, si lo queréis en mi nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración. Y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es.
queda sin respuesta. Ninguna oración queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador, en la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad, y esa misma medida se hará manifestado en nuestra experiencia. Como lo crees, será. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si rogáis y suplicáis, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentéis lo que pensáis que habéis decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el de que en este momento no tenéis lo que deseáis. Ese pensamiento promotor se convierte en vuestra realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar ese pensamiento es uno fundado en la fe en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer en Dios, siempre dirá sí a cada petición. Se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces, la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, ¿estás diciendo que Dios no hace nada? ¿Que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar? Si crees que Dios es un ser omnipotente, que escucha todas las oraciones y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de 3 decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a vuestra vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudarnos a vivir nuestra vida, pero no de la manera que supondrías. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de vuestra vida. Dios os ha creado a vosotros a imagen y semejanza suya. Vosotros habéis creado el resto por medio del poder que Dios os ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como la conocéis, pero Dios os dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que queráis. En este sentido, vuestra voluntad respecto a vosotros es la voluntad de Dios respecto a vosotros. Estáis viviendo vuestra vida del modo como la estáis viviendo, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esta es la grandiosa ilusión de la que participáis, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacéis. Yo no me preocupo por lo que hacéis, y eso os resulta difícil de aceptar. Pero, ¿os preocupáis vosotros por lo que hacen vuestros hijos cuando los dejáis salir a jugar? ¿Es importante para vosotros si juegan al corre que te pillo, al escondite o a disimular? No, no lo es, porque sabéis que están perfectamente seguros, ya que les habéis dejado en un entorno que consideráis favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiaréis en que no se lastimen, y si lo hacen, haréis bien en ayudarles, curarles, permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar a otro día. Pero tampoco ese otro día os preocupará si deciden jugar al escondite o a disimular. Por supuesto, les diréis que juegos son peligrosos, pero no podréis evitar que vuestros hijos hagan cosas peligrosas. Al menos no siempre o para siempre, no en todo momento desde ahora hasta la muerte. Los padres juiciosos lo saben, pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios.
Pero Dios en un sentido no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final. Y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es dudoso. Es esta duda acerca del resultado final la que ha creado a vuestro mayor enemigo, el temor. Si dudáis del resultado, entonces dudaréis del Creador, dudaréis de Dios. Y si dudáis de Dios, entonces viviréis toda vuestra vida en el temor y la culpa. Si dudáis de las invenciones de Dios y de su capacidad de producir este resultado final, entonces, ¿cómo podréis descansar nunca? ¿Cómo podréis nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No podéis ni queréis creer en ello, aunque afirméis que Dios es todopoderoso, y en consecuencia habéis de creer en vuestra imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así habéis creado en vuestra mitología el ser al que llamáis el diablo. Incluso habéis imaginado a Dios en guerra con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que vosotros. Por fin habéis imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra. Todo esto viola lo que decís que sabéis acerca de Dios, pero eso no importa. Vivís vuestra ilusión y de este modo sentís vuestro temor, debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos que siempre habéis idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería. Y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de repetir tus palabras, pero no las acrecentarían. Se asombrarían de que tuvieras lo que ellos no pueden encontrar, y entonces se volverían envidiosos. Pronto la envidia se convertiría en rabia, y en su furor tratarían de convencerte de que eres tú quien no entendía a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría, ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz aceptabas la muerte, te llamarían santo y te amarían de nuevo. Y ello porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados, a su nivel más profundo, por una de estas dos emociones, el temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo y vuestro mundo, tal como hoy lo conocéis. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llamáis relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana se basa o bien en el amor o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos. Son simplemente versiones diferentes, distintas, diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello detenidamente y verás que es verdad. Eso es lo que he llamado pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de temor. Este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento, que a su vez se oculta detrás del pensamiento. Y es el primer pensamiento, es la fuerza principal, es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y he ahí cómo el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. He ahí por qué los humanos aman, luego destruyen y luego aman de nuevo, siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra.
El amor promueve el temor, que promueve el amor, que promueve el temor. Y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostenéis como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios os acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no podéis contar con que el amor de Dios está siempre ahí, ¿con el amor de quién podéis contar? Si Dios se retira y se aparta cuando vosotros no actuáis correctamente, ¿no lo harán simplemente mortales? Y así es como en el momento en que prometéis vuestro más elevado amor, abrís la puerta a vuestro mayor temor. Y ello porque lo primero que os preocupa después de decir te amo es si vais a escuchar lo mismo. Y si lo escucháis, entonces empezáis inmediatamente a procuraros por la posibilidad de perder ese amor que acabáis de encontrar. Así, toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratáis de defenderos ante la pérdida de Dios. Pero si supieras quién sois, que sois el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habrías de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia, si ni siquiera Dios podría criticar a un ser así? Pero no sabéis quiénes sois, y pensáis que sois mucho menos. ¿De dónde habéis sacado la idea de que sois cualquier cosa menos magníficos? De las únicas personas cuya palabra aceptaríais plenamente, de vuestra madre y vuestro padre. Estas son las personas que más os aman. ¿Por qué habrían de mentiros? Sin embargo, ¿no os han dicho que sois demasiado tal cosa y no suficientemente tal otra? ¿No os han recordado que tenéis que pasar desapercibidos? ¿No os han regañado en algunos de vuestros momentos de mayor euforia? ¿No os han animado a desechar algunas de vuestras ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que habéis recibido, y aunque no satisfacen los criterios y por tanto no son mensajes de Dios, también podían haberlo sido, puesto que proceden sin duda alguna de los dioses de vuestro universo. Fueron vuestros padres quienes os enseñaron que el amor está condicionado. Habéis sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que habéis interiorizado en vuestras relaciones amorosas. Es también la experiencia que me aplicáis a mí, y a partir de esa experiencia extraéis vuestras conclusiones sobre mí. En este marco proclamáis vuestra verdad. Dios es un Dios amoroso, decís, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¿Acaso no habéis experimentado el destierro de vuestros propios padres? ¿No conocéis el dolor de su condenación? ¿Cómo entonces podrías imaginar que iba a ser distinto conmigo? ¿Habéis olvidado que era ser amado? ¿Habéis olvidado que era ser amado sin condiciones? ¿No recordáis la experiencia del amor de Dios? Y así tratáis de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios basándonos en cómo veis que es el amor del mundo. Habéis proyectado en Dios el papel de padre y en consecuencia habéis salido con un Dios que juzga y premia o castiga en base a lo bueno que crea que habéis sido hasta este momento. Pero esta es una visión simplista de Dios, basada en vuestra mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios basado en la experiencia humana, más que en las verdades espirituales, después creaste toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Este pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda vuestra teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente vuestra salvación, no podéis aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en vuestra más grandiosa noción de quién y qué es Dios.
Esta realidad del amor basada en el temor domina vuestra experiencia de aquel, más aún en realidad la crea, ya que no solo hace que consideréis que recibís un amor condicionado, sino también que penséis que los dais del mismo modo. E incluso mientras negociáis y establecéis vuestras condiciones, una parte de vosotros sabe que eso no es realmente el amor. Aún así, parecéis incapaces de cambiar la manera de dispensarlo. Os decís a vosotros mismos que habéis aprendido la manera difícil y que os condenéis si os hacéis de nuevo vulnerables. Pero lo cierto es que deberías decir que os condenéis si no lo hacéis. Debido a vuestros propios y equivocados pensamientos sobre el amor, sí que os condenáis realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, os condenáis a no conocerme nunca como realmente soy, al menos mientras habréis así, ya que no podéis rechazarme para siempre, y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o en el temor, y no simplemente las que afectan a las relaciones. Las decisiones relativas a los negocios, las industrias, la política, la religión, la educación de vuestros jóvenes, la política social de vuestras naciones, los objetivos económicos de nuestra sociedad, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de aborrar o compartir, de unir o dividir, cualquier decisión libre que toméis se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen, un pensamiento de amor o un pensamiento de temor. El temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte, sana. El amor cubre nuestros cuerpos de ropa. El amor nos permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tenemos. El amor lo regala. El temor prohíbe. El amor quiere. El temor agarra. El amor deja ir. El temor duele. El amor alivia. El terror ataca. El amor repara. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción o la otra. No tenéis más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre los que elegir, pero tenéis libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger. Hace que parezca muy fácil y sin embargo, en el momento de la decisión, el temor vence mucho más a menudo. ¿Por qué? Habéis aprendido a vivir en el temor. Se os ha hablado de la supervivencia de los más capacitados y de la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes, pero se os ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman. De este modo os esforzáis para ser los más capacitados, los más fuertes, los más inteligentes, de una u otra manera. Y si en una situación determinada percibís que vosotros lo sois menos, tenéis miedo de perder, puesto que se os ha dicho que ser menos significa perder. Así, evidentemente, elegís la acción promovida por el temor, porque eso es lo que han enseñado. Pero yo os enseño esto: cuando escojáis la acción promovida por el amor, entonces haréis algo más que sobrevivir, haréis algo más que vencer, haréis algo más que tener éxito. Entonces experimentaréis plenamente la gloria de quienes realmente sois y quienes podéis ser. Para hacer esto debéis dejar de lado las enseñanzas de vuestros bien intencionados, aunque mal informados, profesores mundanos y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos profesores entre vosotros, como siempre los ha habido, ya que nunca he querido privaros de aquellos que os mostraran, os enseñaran, os guiaran y os recordaran sus verdades. No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de vosotros, sino que es vuestra propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utilizo, puesto que es la más accesible.
La voz interior es la voz más fuerte con la que hablo, puesto que es la más cercana a vosotros. Es la voz que os dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo, según vuestra definición. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje, si dejáis que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás leyendo son palabras de amor o palabras de temor. Con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta o palabras que hay que ignorar. Dices que si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré plenamente la gloria de quién soy y quién puedo ser. ¿Quieres explicármelo con más detalle, por favor? Existe únicamente un propósito para toda la vida, y es para vosotros y para todo lo que vive, experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso y no quiere hacer nada más que eso. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación y el propósito de Dios carece de este límite. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena, y en ese instante imaginaréis una gloria aún mayor. Cuanto más seáis, más llegaréis a ser, y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quién sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones, que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las condenas del cuerpo. ¿Eso es cierto? Es otra parte de vuestra mitología, basada en la experiencia humana. ¿La vida no es una escuela? No. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. No estoy seguro de entenderlo. Empecemos por aquí. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podéis saber que sois generoso, pero a menos que hagáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sois amable, pero a menos que hagáis algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenéis sino una idea sobre vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto, el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente, más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Ve pues qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo.
Me he perdido de nuevo. ¿Tu experiencia de ti mismo? Sí. Permíteme que te lo explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran es, no es, al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es, sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso es imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que es, no es. ¿Lo entiendes? Creo que sí, continúa. De acuerdo. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia y era el único lugar interior. El es, no es. El soy, no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía pura, invisible, inaudible, inobservada y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total y por lo tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso, en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existían esto y aquello, completamente separados los uno de otro, y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así, de repente existían tres elementos: lo que está aquí, lo que está allá y lo que no está ni aquí ni allá, pero que debe existir para que aquí y allá existan. Es la nada la que sostiene el todo. Es el no espacio el que sostiene el espacio. Es el todo el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios. Pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es nada. Pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles, de modo que esta descripción de mí, como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica del modo occidental, de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Quienes creen que Dios es todo lo que no es y todo lo que es, son quienes entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don
que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llamarían la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego estaba allá, y el periodo que empleaba de ir de aquí hacia allá resultaba mensurable. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes invisibles. Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de experimentar también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llamáis el demonio. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte del hombre de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico, de que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo a partir de la energía pura todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy, no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamaríais espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino de los cielos. En este caso, vuestros cuentos e historias místicas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son, en un sentido cósmico, mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador, y es creando. Así di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refiere vuestra religión cuando afirma que fuisteis creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adaptarse a cualquier forma física que quiera por un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma, estamos hechos de la misma sustancia, somos la misma sustancia, con las propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios.
no tenía modo de hacerlo, salvo a través de vosotros. Así se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conoceros como siendo yo, y es conoceros primero como siendo no yo. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más difícil y más sutil. ¿Listo? Creo que sí. Bien, recuerda que me has pedido esta explicación, has estado esperándola durante muchos años, y me la has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas o teorías científicas. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y tal como lo has pedido, te lo voy a dar. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de mi exposición, ya que se trata de un modelo con el que estáis familiarizados y en muchos aspectos no resulta tan lejano. Así, volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo había un modo de que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí, y era simplemente diciéndoselo, y eso hice. Pero como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, a cualquier metodología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhela conocerse experiencialmente, como yo lo hice. La conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así ideé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan vosotros, en cuanto espíritu puro, entraríais en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que he creado el cosmos físico, para empezar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, les podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero habéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conoceros a vosotros mismos en vuestra grandeza a menos que, y hasta que, seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo que vosotros llamáis importante a menos que también paséis por conocer lo insignificante. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentar a vosotros mismos como lo sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no sois tal como vosotros os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que, y hasta que, creéis. Y no podéis crearos a vosotros mismos en tanto no os descreéis a vosotros mismos. En cierto sentido, tenéis primero que no ser con el fin de ser. ¿Me seguís? Creo. Quédate con esa idea. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seáis quienes sois, y lo que sois simplemente lo sois, espíritu puro, creador. Siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Así pues, hicisteis lo mejor que podíais hacer. Procurasteis olvidar quiénes sois realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciasteis a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Eso os permite decidir ser quienes sois, en lugar de encontraros simplemente siéndolo, por así decir. Es en el caso de decidir ser y no en estar siendo simplemente lo que sois, una parte de Dios en el que os experimentáis a vosotros mismos como siendo con tal decisión, que es lo que, por definición, es Dios. Sin embargo, ¿cómo podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión?
No podéis no ser mi descendencia por mucho que os empeñéis, pero sí podéis olvidarlo. Vosotros sois, siempre habéis sido y siempre seréis una parte divina de todo el divino, un miembro del cuerpo. He aquí por qué el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Verdaderamente decidís remembrar quién realmente sois o reuniros junto con las diversas partes de vosotros para experimentar del todo de vosotros, es decir, el todo de mí. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino remembrar quiénes sois y remembrar quiénes son todos los demás. He aquí porque una parte importante de vuestra tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan remembrar. Todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es vuestro único objetivo, es el único objetivo de vuestra alma. Dios mío, es tan simple, es tan simétrico, quiero decir, todo encaja. De repente todo cuadra. Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero, del todo. Bien, eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me has pedido respuestas y te he prometido que te las daría. Harás un libro con este diálogo y harás que mis palabras resulten accesibles a muchas personas. Esto forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida. Ya hemos colocado los cimientos, hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas. Y no te preocupes, si hay algo en relación a lo que acabamos de tratar que no entiendas en profundidad, muy pronto lo entenderás. Hay tanto que te quiero preguntar, hay tantas preguntas, supongo que puedo empezar por las más importantes, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tal como es? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento habéis querido saberlo. ¿Por qué tiene que ser así? Normalmente, el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear al hombre y a la peste, a la guerra y a la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué los estados de profunda frustración personal y las calamidades mundiales? La respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Yo no manifiesto mi bondad si solo creo lo que llamáis perfección en torno a vosotros. Yo no demuestro mi amor si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado no amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo del absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era suficiente ni para vosotros ni para mí. Yo existía allí, en el siempre, y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en el ser. Ser es algo que alcanza únicamente por la experiencia. En esto consiste la evolución: conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad, Dios Trino. Dios Padre es conocimiento. El Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce. Dios Hijo es experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado. Dios Espíritu Santo es ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo, el simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es la felicidad, es el estado de Dios, después de haberse conocido y experimentado a sí mismo. Es lo que Dios anhelaba en el principio. Por supuesto, no hace falta que te explique que las descripciones de Dios como Padre e Hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar. Utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de vuestras más recientes escrituras. Otros escritos sagrados mucho más antiguos situaban estas metáforas en el contexto de madre e hija.
Ninguna de ellas es correcta. Vuestra mente puede entender mejor la relación como progenitor-descendencia o bien lo que da origen y lo que es originado. Al añadir la tercera parte de la Trinidad se produce esta relación. Lo que da origen, lo que es originado y lo que es. Esta realidad trina es la firma de Dios, es la pauta divina. Esta característica de 3 en 1 se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio, Dios y la conciencia o cualquier relación sutil. Por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. La verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones. Algunos de nuestros teóricos de la religión han descrito la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de nuestros científicos aluden a energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando habláis del tiempo, os referís solo a 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Del mismo modo, vuestra percepción se compone de 3 momentos, antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo como si es en vuestra propia habitación, reconocéis 3 aspectos, aquí, allá y el espacio intermedio entre ambos. En cuanto a las relaciones ordinarias, no reconocéis ningún intermedio, y ello porque las relaciones ordinarias son siempre diarias, mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente triadas. Así tenéis derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, rápido, lento, caliente, frío y la mayor diada jamás creada, macho, hembra, jamás creada. En tales diadas no existen intermedios. Cualquier cosa es o una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. En el ámbito de las relaciones ordinarias no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su contrario. La mayor parte de nuestra experiencia cotidiana se basa en esta realidad. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su contrario. Todo es uno y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito. El tiempo es como el ámbito de lo sublime. En él, lo que llamáis pasado, presente y futuro existe de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo modo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, aspectos de la misma verdad inmutable. Si a partir de aquí llegas a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarás en lo cierto. Sin embargo, no es el momento de tratar de esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo, lo que haremos más tarde. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales no son sino movimiento de los elementos de una polaridad a otra. El ciclo nacimiento-muerte forma también parte de ese movimiento. Estos son los ritmos de la vida y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos, puesto que la propia vida es un ritmo, es una onda, una vibración, una pulsación del mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No podéis caer enfermos si a un determinado nivel no lo provocáis vosotros mismos y podéis estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente decidiendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo, pero yo no provoco esas cosas, simplemente os observo a vosotros hacerlo. Y no hago nada para detenerlas,
porque obrar así sería coartar vuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. No condenes, pues, todo aquello que llamarías malo en el mundo. En lugar de ello, preocúpate qué es lo que consideras malo y, en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Investiga en ello preguntándote, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora ante esta calamidad? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello porque todo lo vivo existe como una herramienta de vuestra propia creación y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidad para que decidáis y seáis quienes sois. Esto es así para cualquier alma. No sois, por tanto, víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido. Y ello porque no importa qué maestro se mencione, ninguno se veía a sí mismo como víctima, aunque muchos fueron realmente crucificados. Cada alma es un maestro, aunque algunos no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno crea en cada momento la situación y las circunstancias apropiadas para un objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido. No juzgues, pues, el camino kármico que recorre otra persona. No envidies su éxito, no compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué fracaso en los cálculos del alma. No llames a algo calamidad, ni feliz acontecimiento hasta que decidas o compruebes cómo es utilizado, ya que ¿es una calamidad la muerte de uno si con ello salva las vidas de miles? ¿Y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta solo ha provocado dolor? Sin embargo, aunque no juzgues, mantén siempre tu propio criterio y deja que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debas ignorar una petición de ayuda, ni la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada. Significa que has de evitar las etiquetas y los juicios. Hagas lo que hagas. Para cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por lo tanto ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podía sustituir a la experiencia. Y en la esfera de lo que surgió esta alma no había sino luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol, en medio de la más grandiosa luz de la que formaba parte. No podía verse a sí misma ni experimentarse a sí misma como quien y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije, ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer ese anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, santo?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera el alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Igual que vosotros en vuestros momentos más negros, pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuestos a recordaros quiénes sois realmente, siempre dispuesto a recibiros en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es
y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente os digo, no habéis venido a esta vida a aprender nada, solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo, a través de vuestra experiencia. Así pues, justificad la vida y dotadla al objetivo. Así pues, justificad la vida y dotadla de objetivo, hacedla sagrada. ¿Estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa eso que incluso las calamidades y los desastres son a un cierto nivel creados por nosotros a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás, de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Me haces varias preguntas y todas interesantes. Vamos a verlas una por una. No todo lo que os ocurre y que llamáis malo sucede por vuestra propia elección. No en el sentido consciente al que tú aludes, pero todo ello es vuestra creación. Estáis siempre en proceso de creación, en cada momento, en cada minuto, cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo podéis crear. Por ahora, simplemente cree lo que te digo. Sois una gran máquina de creación y estáis produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que pensáis. Eventos, sucesos, acontecimientos, condiciones, circunstancias. Todo ello son creaciones de la conciencia. La conciencia individual es bastante poderosa. Puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre. ¿Y la conciencia colectiva? Esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. No sería correcto decir, al menos no en el sentido que tú le das, que elegís dichas consecuencias. No las elegís más de lo que pueda elegirlo yo. Como yo, las observáis y decidís quiénes sois en función de ellas. Sin embargo, no hay víctimas en el mundo, ni malvados, ni tampoco sois víctima de las decisiones de los demás. En un determinado nivel habéis creado todo aquello que decís que aborrecéis, y al haberlo creado los habéis elegido. Se trata de un nivel avanzado de pensamiento, un nivel al que antes o después acceden todos los maestros, ya que solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo, pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte. En la medida en que alberguéis la noción de que hay algo o alguien ajeno que os hace algo, a vosotros perderéis la capacidad de actuar por vosotros mismos. Solo cuando digáis, yo hago esto, podréis hallar la fuerza necesaria para cambiarlo. Es mucho más fácil cambiar lo que hace uno mismo que cambiar lo que hace otro. El primer paso a la hora de cambiar algo es saber y aceptar que habéis elegido que eso sea lo que es. Si no podéis aceptar esto a un nivel personal, aceptadlo mediante la interpretación de que vosotros somos uno. Tratad pues de crear un cambio no porque algo sea malo, sino porque ha dejado de constituir una adecuada afirmación de quién sois. Solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quienes sois. Solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quienes sois. Tomada en este sentido, la vida se convierte en autocreadora. Utilizáis la vida para crearos a vosotros mismos como siendo quienes sois y quienes siempre habéis querido ser. Hay también una sola razón para dejar de hacer algo, que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes queréis ser, que ya no sea vuestro reflejo, que ya no os represente, es decir, que ya no nos represente.
Si queréis ser adecuadamente representados, debéis procurar cambiar cualquier aspecto de vuestra vida que no encaje en el retrato de vosotros mismos que deseéis proyectar en la eternidad. En el más amplio sentido, todo lo malo que sucede es por vuestra elección. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificarlo así, os calificáis de malos a vosotros mismos, ya que se trata de una creación vuestra. No podéis aceptar esta etiqueta, no tanto porque os calificáis de malos como porque negáis vuestras propias creencias. Esta es la falta de honradez intelectual y espiritual que os permite aceptar un mundo cuyas condiciones son como son. Si aceptarais e incluso percibierais con un profundo sentimiento interior vuestra responsabilidad personal respecto al mundo, este sería un lugar muy diferente. Esto, desde luego, sería si todo el mundo se sintiera responsable. Esto, desde luego, sería así si todo el mundo se sintiera responsable. Que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que lo hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados, huracanes, sus volcanes e inundaciones son desórdenes físicos. No son específicamente una creación vuestra, pero sí lo es el grado en que dichos sucesos afectan a vuestra vida. Ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podría afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo co-creando conjuntamente produce dichas experiencias. Lo que hace cada uno de vosotros individualmente es moverse a través de dichas experiencias, diciendo qué significado tiene para él, si tiene alguno, diciendo quiénes y qué sois en relación a ellas. Así creáis colectiva e individualmente la vida y los momentos que experimentáis para el propósito del alma de evolucionar. Me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso, y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la Tierra, tanto tuyo como de los demás, es cambiar el modo de percibirlos. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros y vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. De modo que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Nada es doloroso en sí y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado, es un error en el pensar. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor. De este modo, el maestro sana. El dolor resulta de un juicio que te ha formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. Vuestra idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, vuestra idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, y esta de otro, y así sucesivamente, hasta llegar, recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. Todo pensamiento es creador, y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. He ahí por qué a veces se le llama también pecado original. El pecado original consiste en que vuestro primer pensamiento sobre algo sea un error. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspirarnos nuevos conocimientos que puedan liberarnos de vuestros errores. ¿Estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? En el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo. Haz lo que quieras hacer. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Pero no juzgues ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin.
Y recuerda esto, aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Trata más bien de cambiar o ayudar a quienes lo están cambiando, aquello que ha dejado de reflejar vuestro más alto sentido de quién sois. Trata más bien de cambiar aquello que ha dejado de reflejar vuestro más alto sentido de quién sois. No obstante, bendícelo todo, pues todo es creación de Dios, a través de la vida que constituye la más alta creación. ¿Podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? ¿He oído bien? ¿Dices que en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo? Exacto. ¿Cómo puede ser así? Si no existiera en tu mundo, ¿dónde existiría entonces? ¿Qué dónde? Repito la pregunta. ¿Dónde existirían los debo y no debo si no es en tu mundo? En vuestra imaginación. Sin embargo, ¿quiénes me enseñaron todo lo que sé acerca de lo correcto y lo equivocado? Lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no se debe hacer. Me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentan en ti, en Dios. Entonces, quienes te enseñaron estaban equivocados. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Obrar así equivaldría a despojados completamente de vuestro mayor don, a despojarlos completamente de vuestro mayor don, la posibilidad de hacer lo que os plazca y experimentar los resultados de ello, la oportunidad de crearos a vosotros mismos de nuevo a imagen y semejanza de quienes realmente sois, el espacio para producir una realidad de vosotros mismos cada vez mayor, basada en vuestra idea más magnífica de aquello de lo que sois capaces. Afirmar que algo, un pensamiento, palabra u obra, es equivocado sería tanto como deciros que no lo pusierais en práctica. Deciros que no lo pusieras en práctica sería lo mismo que prohibírselos. Prohibírselos sería tanto como limitarlos. Limitarlos equivaldría a negar la realidad de quienes realmente sois, así como la posibilidad de crear y experimentar esa verdad. Hay quienes dicen que os he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que si no me obedecéis, los enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios? ¿Negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros? Bueno, aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos, y es todo ese asunto del cielo y el infierno. Por lo que puedo deducir, no existe nada parecido al infierno. El infierno existe, pero no es como vosotros pensáis, y no lo habéis experimentado por las razones que te he dado. ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones, decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quienes sois en relación a mí. Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado, pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. El infierno es lo opuesto a la alegría, es la insatisfacción, es saber quién es y qué sois, y fracasar a la hora de experimentarlo, es ser menos. Eso es el infierno, y no hay ninguno mayor para vuestra alma. Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado, donde os quemáis en un fuego eterno o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? Incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de que no os merecéis el cielo, ¿por qué habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por vuestra falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de vosotros? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someteros a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Si me contestas que la necesidad es justicia, ¿no sería suficientemente justa la simple negación de la comunicación conmigo en el cielo? ¿Hace falta también infligir un dolor sin fin? Te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías, basadas en el temor. Pero si existe la experiencia del alma tan infeliz, tan incompleta, tan inferior al todo, tan separada de la inmensa alegría de Dios, que para vuestra alma eso sería el infierno, eso sí existe. Pero deja que te diga que yo no os envío ahí,
ni tampoco soy la causa de que esa experiencia os aflija. Sois vosotros mismos quienes creáis esa experiencia, cada vez y en cada ocasión que alejéis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros. Sois vosotros mismos quienes creáis la experiencia cada vez que rechazáis a vuestro yo, cada vez que negáis quiénes y qué sois realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna, no puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcáis separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. Para que algo así sucediera, no solo vosotros habríais de negar quiénes sois, también habría de hacerlo yo, y eso no lo haré nunca. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de vosotros, dicha verdad prevalecerá finalmente. Pero si no hay infierno, significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción sin temor a un castigo. ¿Necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra respecto a eso? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las normas? Déjame que te diga algo. Cada uno de vosotros es quien hace sus propias normas. Cada uno de vosotros establece las pautas y cada uno de vosotros decide si lo que ha hecho es bueno y si lo que hace es bueno, ya que cada uno de vosotros es el único que ha decidido quién y qué es realmente, quién y quién quiere ser. Y cada uno de vosotros es el único que puede establecer si lo que hace es bueno. Ningún otro os juzgará nunca, ya que ¿por qué y cómo podría Dios juzgar su propia creación y decir que es mala? Si yo quisiera que fuerais perfecto y obrarais siempre de manera perfecta, os habría dejado en el estado de total perfección del que procedéis. El fin último del proceso era que os descubráis a vosotros mismos, que os creáis a vosotros mismos, tal como realmente sois y como realmente deseáis ser. Pero no podíais serlo a menos que tuvieras también la posibilidad de ser otra cosa distinta. ¿Debo entonces castigaros por realizar una elección que yo mismo he puesto a vuestro alcance? Y si yo no quisiera que dispusierais de esa segunda posibilidad, ¿para qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que debéis haceros antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí, puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Las consecuencias son los resultados naturales, no tienen nada que ver con los castigos, son simplemente resultados, lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales, lo que ocurre de manera totalmente predecible como consecuencia de lo que ha ocurrido. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Cuando recordéis estas leyes y las apliquéis, lograréis dominar la vida a nivel físico. Lo que a vosotros os parece un castigo o aquello lo que llamarías el mal, la mala fortuna, no es sino una ley natural manifestándose por sí misma. Entonces, si conociera estas leyes y las obedecieras, ¿nunca más volvería a tener un momento de perturbación? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación o perturbación. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No afrontarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Vivirías tal como imagináis que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Pero gozarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de vuestra alma, este es un propósito, realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo, llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. Este es mi plan para vosotros, este es mi ideal, lo que yo debo llegar a realizar por medio de vosotros. Es así convirtiendo el concepto en experiencia, como yo puedo conocerme a mí mismo experimentalmente.
Las leyes del universo son leyes que yo he establecido. Son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todo lo demás. Todo es un misterio. Os asombráis ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer? ¿Que he hecho con el universo? Aunque vivierais su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande y la partícula más pequeña, no seríais capaces de mantener esa verdad en vuestra realidad. Ni siquiera ahora que empezáis a vislumbrar algo de él, podéis imaginar o entender sus interrelaciones. Pero podéis saber que existen dichas interrelaciones, muchas más complejas y muchas más extraordinarias de lo que vuestra comprensión actual puede abarcar. Vuestro Shakespeare lo expresó maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. ¿Cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No se trata de aprender, sino de recordar. ¿Cómo puedo recordarlas? Empieza por quedarte en silencio. Silencia el mundo exterior, de modo que puedas ver el mundo interior. Esta visión interior es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata, pues, de mirar hacia adentro lo máximo que puedas. Cuando no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior. Recuerda este axioma. Si no miras hacia adentro, es que miras hacia afuera. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal. Si no miro hacia adentro, es que miro hacia afuera. Has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida, pero no tienes ni tuviste nunca por qué hacerlo. No hay nada que no puedas hacer, nada que no puedas hacer, no hay nada que no puedas tener. Eso suena como prometer la luna. ¿Y qué otra clase de promesa podría hacer Dios? ¿Me creerías si te prometiera menos? Durante miles de años la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de Dios por las más extraordinarias de las razones. Eran demasiado buenas para ser verdad. Así habéis elegido una promesa menor, un amor menor, ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no podéis concebir un amor perfecto y en consecuencia una promesa perfecta resulta a sí mismo inconcebible, como una persona perfecta. Así no podéis creer ni siquiera en vosotros mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios, ya que la creencia en Dios genera la creencia en el mayor don de Dios, el amor incondicional, y en la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado.